cómo es la metodología de resolución del ejercicio. ¿Mm? Entonces, así va a ser un poco más interactivo y de ahí vamos a ir trabajando hoy, de esa forma. Bien, entonces lo que voy a hacer es poner primero esto, ¿no? Eh, Actividad única virtual, ¿no? ¿Y qué nos va a decir acá imagínate. Este sería un ejercicio o actividad, tiene que ver con amplificadores clase B, pero al mismo tiempo con algo de operacionales. ¿Mm? Es una mezcla. Eh, eh, ¿Qué dice acá el ejercicio? Se dispone de una señal de audio de una amplitud de 50 milivoltios pico máxima. Es importante que hasta ahí nuestro señal de audio de entrada va a llegar, ¿no? Eh, Primeramente, lo que se pide es realizar un circuito amplificador operacional para realizar una preamplificación de 94 veces, y al mismo tiempo el sistema debe disponer de un filtro con una frecuencia de corte inferior, de 10 Hz, ¿no? Eh, También la seleccionar el transistor adecuado. Tendremos que empezar a trabajar, digamos, con esta primera actividad. Lo que primero que vamos a hacer entonces es, mediante un amplificador operacional no inversor, realizar una red tal que tenga una ganancia de 94 veces. ¿Mm? Esa sería la primera cuestión que tenemos que hacer. Luego, corregir o compensar las corrientes de polarización de la operación. ¿Mm? Quieren irlo haciendo y yo a medida de que lo vayan haciendo, yo les voy a ir dando la resolución. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Primero entonces lo que vamos a hacer es el preamplificador con operacional. Un amplificador no inversor, calculen la red que tiene que tener, ustedes seleccionan las resistencias eh, y luego tienen que corregir el tema de las corrientes de polarización para que a la salida sea cero, digamos, cuando las tensiones de la entrada son iguales. Profe, una consulta. ¿El tema de la frecuencia corta inferior, conviene hacerlo en el preamplificador o una vez preamplificado recortar? Eh, Voy a decir, ¿Poner el digamos, filtro a la entrada o después del preamplificador? no, en este caso podemos hacerlo en la entrada, pero podemos hacerlo también, digamos, a la salida del amplificador. Pero yo lo planteé que lo hagamos a la entrada. Está planteado a la entrada. Pero si vos querés hacerlo en tu diseño de la salida, lo puedes hacer. Pero ahí se te complicaría cuando veamos, bueno, no se te complicaría, pero O sea, lo que yo tenía en mente es poner esa frecuencia de corte en la acople entre las dos etapas. bien, no, lo puedes hacer perfectamente. O sea, yo bueno, como lo vas a ver después, yo lo planteé en la entrada. Pero si quieres hacerlo también a la salida, lo puedes hacer. Y después va a haber un motivo de por qué se hizo así, pero no es trascendente, digamos.
Bueno, a ver, yo tengo acá, lo he partido el circuito. Acá tengo un chat. A ver. No, digamos, no hemos planteado frecuencia de corte superior acá, en este ejercicio. Si lo quieren, pueden hacer. ¿Recuerdan en el práctico de respuesta en frecuencia donde trabajamos con amplificador de instrumentación? Podríamos hacer una red de un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo. Pero acá en la consigna se pide un filtro con una frecuencia de corte inferior de 10 Hz solamente. Sí, un filtro pasa alto. Solamente eso. A ver si lo tengo acá. Que nos da una amplificación de 94 veces el filtro, donde ya vamos a ver que para corregir las corrientes estas de offset, este paralelo, el paralelo de R1 y R2, debe ponerse en esta resistencia, en R3. Ponemos acá y vamos a ir viendo un poco la resolución. Entonces, primeramente, ponemos un amplificador no inversor. Acá tengo ganancia 60, no, es 94. No sé por qué. 94. De ganancia 94. Y la fuente de alimentación disponible, estamos haciendo un diseño, es de más o menos 12 voltios. ¿Mm? La ganancia, como sabemos, es 1 más R2 sobre R1. Fijamos a R1 y tenemos el valor de R2, que es 93 kilo ohm. ¿Mm? Nosotros, por una cuestión de que nos está pidiendo ahí la consigna, para compensar el efecto de la corriente de polarización, entonces tenemos que decir que R3 va a ser el paralelo de R1 y R2. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Es lograr que el voltaje de error a la salida se reduzca bastante. ¿Mm? Entonces el paralelo de R1 y R2 es aproximadamente 1 kilo ohm, 989 ohms. Entonces, ya les dije, di la solución. No. Nosotros ya hemos fijado entonces ya a R3. Fijemos el valor de R3. Fijamos el valor de R3. Entonces, ya conociendo el valor de R3 y la frecuencia que estamos necesitando, podemos calcular el capacitor 2. ¿Mm? El capacitor 2, sencillamente, lo tenemos ahí, ¿no? La frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre 2pi R3 por C2. Despejando C2,
nos da más o menos 16 microfarads. Si ustedes lo pueden hacer a posterior si necesitan o consideran en su diseño, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿cómo va? Bien. Bueno, hasta ahí hemos hecho entonces la primera parte de, de lo que se nos está pidiendo. Se dispone una señal de audio de tal valor de pico y que tenemos que amplificar 94 veces la frecuencia de corte inferior y hemos corregido las corrientes de polarización. ¿Sí? Hasta ahí hemos hecho esas dos partes. Lo que vamos a hacer ahora entonces, ahora es lograr la ganancia de potencia. Anteriormente logramos la ganancia de tensión, ahora vamos a lograr la ganancia de potencia. Si se hace un amplificador y haciendo un amplificador inversor, eh, ahí me parece que lo mejor sería utilizar un amplificador no inversor para el audio. O sea, estamos amplificando señal de audio. Eh, bien, bueno, ahora la ganancia de potencia. Sí. Bien, ahora vamos a hacer la ganancia de potencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar un amplificador de simetría complementaria, transistores NPN y PNP, y vamos a utilizar una red de prepolarización clásica compuesta por dos diodos, si lo desean, o con unas resistencias. Pero son los diodos, los usamos para una mayor estabilidad. Eh, los diodos, como ya lo hemos visto en la otra clase, son los eh, que dejan a la unión base-emisor del transistor con una prepolarización ya lista para conducir. Cuando ya entre la señal de audio, ya el transistor NPN y PNP van a estar listos para poder conducir y se evita la distorsión por cruce. ¿Mm? Esta configuración, como hemos visto, se llama AB. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizando diodos 1N4148, que después pueden ver en la hoja de datos si tienen la forma de poder ver el PDF, el 1N4148, seleccionar las resistencias adecuadas para el buen funcionamiento de la red. ¿Mm? Bueno, ahora eso es lo que vamos a hacer ahora, un ratito, váyanlo haciendo ustedes y después yo les doy la resolución, que es lo que ya hicieron en el práctico, ya lo tienen que saber bien. Y además es lo mismo que vimos en la clase de potencia. ¿Mm? Vamos por ese camino ahora. Como para ir repasando, vamos a ver la red de prepolarización. El sistema que se ha planteado es de más o menos 12 voltios.
En este caso, disponemos de una fuente de más o menos 12 voltios. Más o menos 12 voltios. Bueno, acá voy como dilucidando la cuestión. Nosotros trabajando en la red del circuito de prepolarización, tenemos las dos fuentes, las caídas en las resistencias y los diodos. Despejando, nosotros podemos saber cuánto nos va a caer en la resistencia. ¿Mm? Entonces, conociendo el valor de corriente para un voltaje indirecto de 0,7 voltios del diodo 1N4148, que está en la hoja de datos, nos da que es 3 miliamperes aproximadamente. ¿Mm? Entonces, al saber eso, nosotros podemos calcular, digamos, la resistencia, 376 ohms. Al hacer esto, a ver si yo tengo acá, ya hemos logrado entonces efectuar la prepolarización de la red. Con esto, utilizando los diodos NPN y PNP y la carga, que es R4, que eso podría ser el parlante, ya tenemos ya la otra parte o segunda parte del circuito que se pide en el ejercicio. Tanto, capaz que yo ahí le dejé con la calculadora, entonces déjame revisar eso. Capaz que ahí fue una error mío. Bueno. Oh, sí, está bien, sí, sí. Ahí, bueno, ahí. No, 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 esos tres, eso es C3 y C4 no. No, no lo tenemos que calcular. Son de acopio, no. Bueno, entonces ahí ya, ahí, ahí lo voy a correr. Oh, licencia giro. Perfecto. Es esto. Como hemos dicho en la consigna, el voltaje de entrada máximo es de 50 milivoltios pico. Y tenemos la ganancia del amplificador operacional de 94. Entonces, nuestra BI pico al amplificador ya es de 4,7 voltios, 50 milivoltios por 94, ¿no? Ahí vemos la señal de entrada
y está en roja, que casi ni se ve, que son los 50 milivoltios, y la amplificación que hemos logrado, 4,7 voltios. Ahí, ya no. Lo que pasa es que como estamos yendo y viniendo con el tema de la ejercitación, sí, sí, se me había olvidado al principio. Bueno, entonces ahí vemos en el gráfico la señal de entrada anterior al amplificador operacional y en verde lo que está entrando al amplificador de potencia, el clase B o AB. Como habíamos visto, primeramente, eh, el voltaje que resulta en la carga, o que pasa a través de la carga, es aproximadamente la señal de entrada. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a asumir que BIP es aproximadamente igual a VLP, 4,7 voltios. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos acá es esto. La potencia desarrollada en la carga, PO, es igual a la corriente en la carga por el voltaje en la carga en RMS. ¿Mm? Si lo pasamos a pico, entonces tenemos que IL pico dividido la raíz de 2 y BL pico dividido la raíz de 2, y volviendo de nuevo a que IL pico es BL pico dividido RL, logramos y llegamos a que BL pico al cuadrado dividido 2RL igual a la potencia desarrollada en la carga. En este caso, nos da 1,38 vatios. ¿Mm? Acá vemos entonces las gráficas, ¿no? Y vemos que es aproximadamente igual la señal de la BI con la BL. ¿Mm? Y en azul está la potencia que se va desarrollando en la carga. ¿Mm? ¿Cómo va? Hasta ahí va bien. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces lo que hemos hecho es la potencia desarrollada en la carga. Después, otro cálculo que podemos hacer y que nos va a ser útil es la corriente pico que circula a través de la carga, que es nada más que la BL pico dividido la RL, que es igual a, en este caso, 587 miliamperes. ¿Mm? Ahora tenemos la gráfica de la IL pico, la INR4. Pero también lo que necesitamos es la corriente promedio extraída por las fuentes de alimentación. Corriente promedio, IDC, tiene la forma de una señal rectificada media onda para cada una de las. ¿Mm?
Ahí está. Bueno. Bien. Sigamos. No sé en dónde me quedé sin internet. A ver. Bueno, creo que acá podemos voy a empezar a grabar de nuevo. Ahí está. Habíamos dicho entonces, la corriente promedio está dada por la IDC igual a 2pi por la IL pico dividido pi. La corriente promedio entonces es, en este caso, 374 miliamperes. La potencia suministrada por la fuente de alimentación al circuito es PI DC por IDC. Lo acabamos de calcular. 12 voltios por los 374 miliamperes. Ahí nos da 4.48 vatios. La potencia media disipada por cada transistor salida es una, digamos que es la corriente promedio, lo que nos interesa. Bien. A ver. La potencia entonces disipada por cada transistor, ¿qué va a hacer? Profe, ¿por qué nos estaría interesando la corriente promedio? ¿Para qué? ¿Qué nos brindaría? Y digamos que la corriente promedio es la que va a trabajar el equipo. O sea, nosotros para diseñar el equipo, digamos, tenemos que tener en cuenta la pico, pero la promedio es importante. Pero para elegir los componentes necesitamos la pico, pero la promedio es la que nos da un poco la especificación del equipo en sí mismo. Gracias. Bueno, entonces la potencia media disipada en cada transistor es la potencia de la PIDC menos la POAC, que ya lo hemos calculado. Ya tenemos acá la potencia desarrollada en la carga, y la potencia dada por la fuente suministrada por la fuente. Entonces, esa potencia disipada en cada transistor, por eso lo dividimos por 2, en este caso va a ser 1.15 vatios. La potencia máxima, que es tan importante, entregada a la carga en operación clase B, es cuando la BL de P, o sea, la tensión en la carga, es igual a la BCC, la pico, digamos. Entonces, también tenemos que saber que la potencia máxima disipada por los transistores se da... Profe, Sí, la potencia, la PQ no es 1.55. acá. Y Sí. capaz de que hay un error mío de cálculo. Después lo puedo revisar. Sí, capaz que me equivoqué al
para hacer la división, digamos, la resta. A déjame verificar. Revisamos a ver si eh, reviso, capaz que me confundí yo el. Profe, ¿puede mostrarme cómo calculó la corriente directa? Sí, ahí está. Sí, sí, tienes razón. Acá yo, capaz que me equivoqué al cliquear en el coso. Ahí lo estamos corrigiendo. Está bueno, está bueno. Esto lo voy a subir a la V. Bien. Entonces, acá, la potencia máxima excitada por los transistores se da cuando eh, esto igual se da cuando 2 sobre pi al cuadrado por veces el cuadrado dividido Rn. ¿Mm? Entonces la potencia máxima para la selección del transistor que tenemos que tener en cuenta es de 3,65 vatios. ¿Mm? Bien, bueno, gracias Ignacio por el aporte. Puso. Sí, por transistor. Acá vemos en el gráfico la salida de los picos de potencia de cada uno de los transistores. Acá lo que vamos a hacer es el cálculo de rendimiento, que bueno, nosotros ya hemos calculado estos dos valores. En este caso, el rendimiento nos está un poco bajo, pero ¿cómo haríamos nosotros para aumentar ese rendimiento? Y tendríamos que bajar la tensión de fuente, ¿verdad, profe?
Ujú. O aumentar la señal de entrada. De cierta forma, ¿no? Bien. Sí, profe, si aumentaremos la señal de entrada, aumentaría también la potencia que le entregamos al parlante. Claro. Entonces, no, no sé si no sé si no había restricciones de potencia en la No, carga, no, ¿sí? no. No, no había restricciones. Ah, bien. No, 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 no. O sea, digamos que no había la restricción de potencia en la carga, no, 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 no estaba puesto, no estaba planteado. Bueno, acá les dejo también el tema de la selección del transistor. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros en la hoja de datos del transistor vamos a tener el transistor que vamos a necesitar, va a tener una determinada potencia máxima, un determinado voltaje colector emisor máximo, que tiene que ser, digamos, mayor a 2 veces VCC, y una corriente de colector máximo, que tiene que ser obviamente mayor a IL pico de P. ¿Mm? Esas serían las tres condiciones para seleccionar este, el transistor adecuado para la aplicación esta. ¿Mm? Ustedes en la página de DigiKey, no lo hice ahora, pero pueden realizar un filtrado con esas tres condiciones que tiene la página para poder filtrar esos tres parámetros y podrán llegar a un transistor adecuado para esta aplicación específica. Y el resultado, digamos, el circuito resultante que yo planteé, por ejemplo, Juan podría decir, bueno, yo aplico el filtro a posterior, sería este. ¿Mm? Un amplificador no inversor, el filtrado a la entrada, y el amplificador clase B con la red de prepolarización y la carga. Los transistores NPN y PNP de la red del amplificador clase B. Profe, una consulta. Nosotros hemos visto que cuando usamos la alimentación en fuente de partida en los amplificadores, no hacía falta poner los capacitores y se podía poner una sola, o sea, la señal entraba entre los dos diodos. Y cuando usábamos una sola fuente, la señal iba con capacitores y iba a las bases de los transistores. ¿Por qué lo usa así usted acá? Acá yo lo hice, digamos, no hice por hacer filtrado de, digamos, de la acople, digamos, pero puedo decir que no haría falta poner, directamente vos pones acá, la señal directa sin los capacitores. Sí, entre los dos Entre medio de los diodos, dos en vez diodos, de ya las bases, que como la en vez de fuente es conectarlo a la simétrica, base, entre medio de entre los los dos dos diodos habría diodos. 0 voltios. Ah, claro, sí. Voy a decir poner, digamos, a ver si lo puedo poner directamente acá. Claro, ahí sin acople. En ese punto tendríamos 0 voltios. Sí, también puede ser otra forma de realizarlo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, este sería parte ya del circuito, digamos, del repaso de lo que sería parte de potencia. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otro ejercicio. Esperamos que tengamos tiempo. Pero de todas formas, a los tres los voy digamos, a las dos de estas actividades las voy a subir en la universidad virtual. Mejor dicho, en la universidad virtual. Bueno, ahora vamos a pasar algo, un repaso de respuesta en frecuencia. ¿Mm? Eh, Determinar este ejercicio,
nos dice que tenemos que determinar la frecuencia de corte inferior y superior, la ganancia de banda media para el siguiente circuito. Se solicita también trazar el bode. Acá yo lo que he hecho, así que tengo, no sé si lo quieren copiar o para empezarlo haciendo. Bien, ¿qué nos da como datos? Nos da obviamente todas las resistencias de la red, las capacidades y las capacidades intrínsecas del transistor para hacer el cálculo, ¿no? La fuente de alimentación y el beta. Lo que vamos a hacer primero, a ver si tengo acá, para que se vean las dos cosas. Lo que primeramente tenemos que hacer, lo vamos a ir viendo después de la resolución abajo, eh, el RB, el BBB y el ICQ. Primero que vamos a hacer el cálculo, ¿no? Vamos haciendo ese cálculo. Y me van diciendo cómo les va dando. Ah, ya te digo, a ver. Esa es parte del otro. Ahí te hago zoom. Y pasan un poco. Ahí te lo dejé un ratito, Ignacio. Bien. De todas formas, estos documentos también los voy a subir a la V, así que no sea un problema. Bien. ¿Y cómo les dio RB, BBB y CQ? Hay un ejercicio parecido resuelto en la guía. La guía, antes que me olvide. La guía, bueno, está en el 4R2 también. La pueden bajar de ahí. Ahora sí, un poco más rápido, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos ya lo que es la resolución de ICQ, BBB
no es más diferente de lo que siempre fue. Una vez que ya tenemos calculado ASQ, que es lo que necesitamos, podemos calcular el HIE. Una vez que ya tengamos el HIE, que es 25 milivoltios por el HFE dividido ICQ, tenemos que hacer para la baja frecuencia los tres circuitos equivalentes. ¿Mm? Los tres circuitos equivalentes. Para CE, C sub S y C sub C. ¿Mm? Para hacer el circuito equivalente o para hacer el cálculo de la frecuencia de corte debido a CE, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que ver digamos, poner como cortocircuito todos los demás capacitores y solamente ver a CE. Y hacer que, visto desde la derecha hacia la izquierda, en el caso, ver cómo me queda la red o la RT1. La RT1 va a ser el paralelo de RE con el HIE dividido el HFE, la RS y la RB dividido el HFE más 1, ¿no? Reflejado a la inversa. Reemplazando los valores, me da que la RT1 es 24 ohm. Entonces, por consiguiente, la frecuencia de corte debido a CE es igual a 1 sobre 2pi RT1, que es los 24 ohm, por CE. CE era, lo tenemos acá en el dato, 20 microfarads. 20 microfarads. ¿Les va dando más o menos igual eso? Profe, la frecuencia crítica no la definiría CS, ya que es el capacitor más chico de todos y el que tiene la frecuencia de corte mayor. Y a ver cuánto me da CS. Y me da 6,3. Vamos a ver ahora el bode. Al final vamos a ver el bode y, digamos, conforme a los datos que tenemos en este problema, uno puede, digamos, diseñar la red para que determinado capacitor de estos tres sea el que te dé la frecuencia de corte. Eso ya sería una cuestión ya de diseño. Ahora estamos haciendo un cálculo, ¿no? Pero vos podrías diseñar, yo digo, que tal o cual capacitor de esos tres me dé la frecuencia de corte inferior, sea el dominante. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto en uno de los ejercicios? En uno de los ejercicios nosotros decíamos que yo quiero cuál sea, digamos, el capacitor del polo dominante. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Claro, esto es un cálculo nada más. Si uno quisiera, podemos hacer el diseño y definir el capacitor en base a la resistencia. Bien, ahora para C sub S, vemos la red desde este punto de vista, ¿no? Entonces, va a ser igual a RS más el paralelo de RB con el HIE. La frecuencia entonces, haciendo los cálculos y sabiendo cuánto es C sub S que está planteado, como te digo, uno podría hacer el diseño que es 10 microfarads.
10 microfarads, en este caso 6,86 Hz. Ahora bien, para C sub C sucede algo similar. Yo veo el capacitor de esta forma y tengo que es la suma. 25,67 Hz. Y acá tenemos el bode con las tres frecuencias que hemos calculado. Como te digo, uno puede definir cuál o qué capacitor puede ir en cualquier lugar. Eso ya depende de la red. Ya sería un diseño, esto es un cálculo. Ustedes vayan calculando si estén un poco con la calculadora, si me equivoqué en algún valor al dividir. Sí, sí, ahora cuando terminemos el ejercicio vamos a hablar del parcial. Ya vamos a hablar, Silvio, de cómo va a ser esto. Bien, ahora lo que hemos hecho hasta ahora es lo que es baja frecuencia. Lo que vamos a hacer ahora es un cálculo para la ganancia en banda media. Como digamos, el ejercicio no nos da el valor de la RBB, que usualmente es muy pequeña y mucho menor que la RBE, la vamos a considerar cero o la vamos a despreciar. En este caso, por ahí si el ejercicio da esa información, la tenemos que usar. La transconductancia, primeramente, tenemos que calcularla, no va a hacer falta. Es la IEQ dividido los 25 milivoltios, que es aproximadamente lo que hemos calculado al principio, es los 1,58 miliamperes dividido los 25 milivoltios. Entonces la transconductancia nos da 0,0632 Siemens o 1 sobre ohm. Ya teniendo ese dato, podemos plantear la ganancia en banda media. Planteando la ganancia en banda media, en este caso lo voy a hacer de dos formas. Una, la ganancia de la salida con respecto a este punto, sin considerar la RS, la resistencia de fuente, o del generador, y la otra que es considerando la resistencia. Vamos a ver que va a haber una diferencia en las ganancias. Entonces, a la ganancia de banda media prima va a ser igual a la E sub 0 dividido la E sub I prima. Entonces, la E sub 0 va a ser igual a digamos, a la multiplicación de esta fuente de corriente por la resistencia, el paralelo. La RC en paralelo con la RL, con la transconductancia por la BB. Ahí ya nos da la E sub 0. Y la BB es igual a la E sub I, porque esto lo estamos considerando 0. Entonces,
la ganancia banda media prima nos da menos 90. ¿Mm? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, es por emergencia de fase. Bien. Ahora considerando a RS, bueno, la primera parte de la ecuación es lo mismo, pero la segunda es un poquito más, a ver si, es más, un poquito más complicada, pero nada más que esto, miren. La E sub I dividido todo esto, la E sub I dividido todo esto, todo, me da una corriente. Esa corriente, ¿m? Multiplicada por esto, me da una tensión. Eh, no, corriente me da una tensión. Ahí me, una corriente. Acá no, esto, acá hay algo mal. Es lo que está viendo, profe, es la relación. Entonces Sí, sí, eh, sí, creo que esto no tiene que estar acá. Ah, eso. Ah, digamos, la corriente, esa, a ver, para, la tensión, digamos, divido toda esta rama, ¿m? Por esto, que es este paralelo, porque, digamos, este era cero, y ahí ya ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, es eso. Me había olvidado de sacar esa RB, ¿ah? ¿Se entendió lo que hice, no? Había un errorcito ahí. No, si quiero se lo digo de nuevo. ¿se entiende, profe? Bien, perfecto. Sí, se me había pasado esa RB y no me cerraba. Bien. Bueno, entonces ahí nos está dando una ganancia, baja de ganancia a menos 51. ¿M? Vemos cómo afecta la RS a la ganancia, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos ya el análisis en frecuencia media. Y ahora, para el análisis en alta frecuencia, eh, tenemos que hacer el circuito equivalente de nuevo, pero para alta frecuencia, ya considerando la capacidad de Miller. ¿Mm? El HIE igual RB, ya lo habíamos calculado antes, pero lo pongo ahí, 1582 ohms. Entonces, la RB es la resistencia que yo estoy viendo desde el circuito equivalente de alta frecuencia. Desde este punto hacia allá es el paralelo de la del RBB en paralelo con RS más RB. Pero se acuerdan que habíamos dicho que RBB es cero, o sea, no lo estamos considerando en este caso. Entonces, la RB grande, mayúscula, me está dando 562 ohms.
562 ohm. Y bien, en este análisis vamos a considerar también como un agregado las capacidades de alambrado introducidas durante la construcción. O sea, antes habíamos visto, considerado las capacidades intrínsecas del transistor. Ahora también vamos a ver las capacidades propias de las patitas del transistor, ¿eh? Entonces, como dato, tenemos las capacidades de alambrado de entrada y de salida, de 6 picofaradio y de 8 picofaradio. Por otro lado, recordando la capacidad de Miller, que era igual a la CBC más la CBC, entre paréntesis, 1 más las transconductancias por la RL', que la RL' era la RC en paralelo con la RL. Profe, le hago una pregunta sobre esas capacidades. Sí, ¿Esas capacidades serían de los cables que van, o sea, los mini alambres que van desde el sustrato hacia la pata sí, de física o de las patitas físicas? O sea, mi pregunta iría más a ¿un transistor SMD tiene esas capacidades también? y yo creo que también debe tener, porque, digamos, hay, digamos, una capacidad, y además internamente el transistor tiene una conexión que va más allá de la unión de PN de cada transistor hacia afuera y luego hacia la patita física. ¿Se entiende? Sí, justamente esa era mi pregunta, si era de esa unión o de las patitas físicas. Sí, además, después, viste, cuando voy a solas la patita, después va la pista Sí, del también hay una... PCB, sí, sigue habiendo capacidades por todos lados. Sí, increíble. Bien, ahora, cuando ya sabemos la capacidad de Miller, eh, tenemos que la ganancia en banda media es igual a la menos GM, entre paréntesis, con el paralelo de RL con RC. Entonces, la capacidad eh, propia de Miller, con el dato que tenemos de la ganancia, que nosotros hemos calculado en 90, lo pongo acá, habíamos puesto, bueno, aproximadamente 90, es igual a la capacidad de Miller, nos va a dar 364 pico farads. Después la CBE, que es esta, cuando la tenemos acá intrínseca, y a ver, y la capacidad del alambrado de entrada. ¿Mm? Entonces la capacidad total es 406 pico farads. Es como que acá se agrega otro capacitor más, ¿eh? Entonces la frecuencia de corte debido al circuito de entrada es 697 kHz, aproximadamente 700 kHz. ¿Mm? Entonces lo que hemos ahora analizado es el circuito de entrada. Ahora vamos a analizar el circuito de salida, calculando otra vez o basándonos en la capacidad de Miller para el circuito de salida, que digamos la capacidad para el circuito de salida nos da 4.4 picofarads, bastante menor que para lo que era para el circuito de entrada, ¿no? La capacidad total es la capacidad de alambrado de salida, la capacidad de Miller de salida, la C sub C, que también lo tenemos como dato en el ejercicio. Entonces la capacidad total 2 es de 13 picofarads.
Y la resistencia de T a la salida es la RC en paralelo con la RL. Entonces la frecuencia de corte debido al circuito de salida es 8.6 MHz. Entonces acá tenemos la parte superior digamos, de la respuesta en frecuencia con las dos frecuencias de corte, debido al circuito de entrada del transistor y debido al circuito de salida del transistor. ¿Mm? ¿Hasta qué hora tienen clase? Hasta las... A las 20 arranca la otra A las clase. 20. Tenemos un tiempo, entonces un poco de tiempo. Pero les voy a dar esta partecita que es lo último y vamos a hablar un poco del parcial. Tenemos que también, en base, ya esto está calculado, nosotros podemos calcular también la frecuencia beta del transistor, que es propia del transistor, digamos. Y es la frecuencia de menos 3 dB que sucede en el transistor al provocar en su modelo un cortocircuito a la salida colector emisor. ¿Mm? Digamos que esta frecuencia beta está dada por 1 sobre 2pi, el RBE, el C sub BE y el CBC. Digamos, esto ya es propio solamente del transistor. Es la frecuencia de menos 3 dB bajo ciertas circunstancias que es cortocircuitando la unión colector-emisor en la salida del módulo y nos da, en este caso, 2.52 MHz. Algo propio del transistor mismo. ¿Mm? Y la frecuencia de transición, ¿se acuerdan qué era la frecuencia de transición? A ver si se acuerdan. Es la frecuencia en la que la ganancia es unitaria. Exactamente. Digamos que es el momento en que ya el transistor ya no da más. O sea, es como que su límite de trabajo. ¿Ah? A ver, vamos a ver si yo lo tengo acá. Por ejemplo, para el BC546 o 547 nos dice de que la frecuencia hasta donde el transistor puede dar es de 300 MHz, en este caso, ¿no? Nosotros, nuestro cálculo nos da 252 MHz, ¿no? También nos sirve la frecuencia de transición para hacer lo que le llaman el producto por ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, un transistor que tiene una FT de 252 MHz, ¿qué quiere decir esto? Que va a poder darnos una ganancia de 1 a esa frecuencia. O nos va a poder dar una ganancia de 252 veces a 1 MHz. Eso se mantiene siempre constante. ¿Mm? Producto ancho de banda del transistor o del sistema, ¿no? ¿Se entendió esa parte? De cierta forma modelamos y vemos cuál es la capacidad de nuestro transistor. Porque por ahí uno ve esto, que llega hasta 300 MHz, pero no están así, ¿no? ¿Bajo qué condición? ¿Mm? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, estas dos cosas, estos dos puntitos, los voy a subir a la UV. No se hagan problema. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de lo que es el parcial. Bueno, ahí si quieren pueden capturar pantalla. Digamos, el parcial es la semana que viene. Empieza a las 18 horas y terminamos a las 20 horas. Como siempre, tenemos que tener cámara web. Yo voy a prender la mía.
yo la uso con el celular, es un quilombo, pero el día del parcial la uso. ¿Qué temas va a haber? Respuesta en frecuencia, alta y baja, lo que acabamos de ver. Amplificadores de instrumentación, la función de transferencia del transistor, digo, del amplificador de instrumentación, aplicaciones de amplificadores operacionales, acondicionadores de señal y amplificadores de potencia. Va a ser uno o dos ejercicios, puede ser un diseño. La modalidad va a ser igual que el parcial anterior. Ustedes tienen que entrar, va a haber dos filas, digamos, conforme a su apellido, le va a tocar una fila o la otra, y tienen que resolverlo, sacarle una fotografía o escanearlo y devolverlo a la UV y a mi mail. Y también posiblemente vamos a hacer que lo manden al mail del ingeniero Olmos por cualquier cosa. Hoy me quedé sin internet, por ejemplo, de golpe se me cortó el ARNet. Recuperatorios. La semana del 21, digo, el 21 del 10, a ver, el 21 del 10, ¿quién digo? Sí, van a ser los recuperatorios para los que hayan estado ausentes, hayan reprobado, o los que quieran pasar de una nota de regularidad a una nota de promoción. Pueden recuperar los dos parciales si quieren. ¿Mm? Eso, digamos, yo prepararía un parcial especial. Sí, es de 6. Si te sacaste 6, estás promocionado, o sea, hay que sacarse el 6 en los dos parciales. Después, hay algunos compañeros que ya me han hablado diciendo que, bueno, ese día no pueden rendir. Bueno, eso, la semana del 28 vamos a quedar un día, no necesariamente tiene que ser en horario de clase, no hace falta, para poder rendir. Los que ustedes saben que no tienen problema conmigo en el hecho de que podemos acomodar cualquier horario para que puedan rendir. ¿Eh? Más ahora que tenemos más disponibilidad, si podemos, rindamos a las 11 de la noche y nos podemos rendir. No importa. ¿Alguna duda? Sí, sería. No, la verdad que van a ser dos ejercicios, Ignacio. Van a ser dos ejercicios. Uno puede ser un ejercicio de respuesta en frecuencia y otro de potencia. Y a otro fin le va a tocar un ejercicio de amplificadores de instrumentación y respuesta en frecuencia también. Yo creo que sí, tiene que haber coloquios. Lo tengo que definir bien porque estamos medio como complicados con el tiempo, pero tiene que haber coloquios. Sí, sí, hoy voy a subir esos dos ejercicios de hoy, los voy a subir. Van a estar en lo que correspondería a cada unidad. Y también no se olviden de esto. No se olviden de este. Que este ya lo hicimos, ¿eh? No se me olviden de ese, ¿eh? No se olviden de ese, que ese ya lo vimos en otra clase. Que acá tenéis que usar un amplificador de instrumentación, a calcular el desbalance del puente y con la ganancia, ¿no? No se olviden de eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna otra duda que tengan?
Profe, en ese caso del desbalance del puente, creo que habíamos llegado a la conclusión que se tenían que usar dos etapas. Sí, Si por alguna razón en el parcial ponemos una, se considera mal. no, digamos, si se justifica en el diseño que esté bien, acá posiblemente, yo creo que capaz que con un solo amplificador de instrumentación y como que está entre 0 y 5, y que para 0 kilos hay un cero desbalance y para 10 kilos había una determinada tensión de desbalance, posiblemente no haga falta hacer una corrección de offset, ¿se entiende? Sí, lo que habíamos visto era que o sea, teníamos que poner en el amplificador de instrumentación una resistencia de 25 ohmios, que era muy baja, contra Mm. una de, creo que eran cerca de 10K. Bueno, no, Entonces, no. por eso habíamos separado en dos etapas. Claro, ya entiendo. Sí, porque vos decías que la ganancia no daba lo suficiente en el amplificador de Exacto. instrumentación. Claro. Sí. eh, sí, digamos que en este caso, si no da el amplificador de instrumentación la ganancia suficiente, hay que poner otra etapa. Y ponele, ¿qué pasaría en este caso, no? Si yo para 0 kilos tengo un desbalance de 100 milivoltios y para 10 kilos tengo un desbalance de tanto, ¿no? Ahí sí, capaz que haya que hacer una corrección de offset, ¿se entiende? No, este ejercicio lo resolvimos, está grabado, no está resuelto escrito, pero lo hemos resuelto en un video, bueno, en una clase que está grabada. Pero no es tan complicado. Lo que ustedes que hacer es calcular el desbalance del puente, provocar o darle con un amplificador de instrumentación una ganancia determinada para que luego, si hiciera falta, darle una segunda etapa de ganancia para que esté entre 0 y 5 voltios o 0 y 3 voltios, para que entre al conversor análogo digital. ¿Alguna otra duda? Recuerden, entonces, acá en su orden, que entremos a las 18 horas. Eso es importante para ustedes, digamos, porque yo hasta que yo los acepto a todos, ganamos tiempo, ¿no? Hay alguno que puede llegar a tener problemas para asistir en la semana que viene, el 14. Bien. ¿Tienen parcial la semana que viene aparte de aplicada? Sí, el aplicado teórico a la noche, Ah, más tarde, ah, después con Celdran o con Olmos. con Con Celtrán. Celtrán. Celdran. Bueno, al menos de la misma materia, ¿no? Bien, ¿y a qué hora empieza lo de Celdran? ¿A las 20? 21:30. 21:30. Bien. Entonces, ¿después tiene alguna otra materia en el medio o no? Teoría, Ah, teórico. bien. Bueno, no, porque como hicimos la otra vez, o sea, acá decimos que es hasta las 20, pero si alguno tarda un poquito más, no hay drama, ¿no? Bien. Bueno, entonces, cualquier duda me van a escribir un mail y los que tienen que entregar trabajo también me lo mandan. Y nos estaremos viendo la semana que viene. Esperemos que todo salga bien. Y yo tengo que subir todo esto ahora. ¿Les parece? Puedes subir también el de puente. Sí, sí, voy a subir los tres, digamos. Sí, sí, subo los tres. ¿A dónde lo vas a subir, profe? A ver, va a ser así, a ver, si les digo. Eh,
acceder. Lo que es potencia, el de potencia lo subir en la que es, la unidad 5, subiría acá el de potencia. El de realimentación subiría en este acá. Y también al del práctico 1 también lo subiría acá porque lo puedo subir en la unidad temática 2. A ver. Acá lo subiría acá. Digamos, a uno lo subiría acá, al otro subiría acá y al tercero lo subiría acá. O sea, una actividad única por cada unidad, digamos. ¿Les parece? Bien. No, la fecha límite para el trabajo 5, digamos, no se preocupen. O sea, no es que se van a quedar libres porque no lo pueden entregar, pero intenten entregarlo para la fecha del parcial. Ahora yo voy a subir ahora, esta noche, subo las actividades. ¿Alguna otra duda? Sí, unidad 2, 4. A ver, verá. Práctico, ¿en qué curso estoy? A ver, bien, lo voy a subir ahora. A ver, unidad práctico, ahí, editar. Lo estoy subiendo en tiempo real, miren. Lo estoy subiendo al costo R1 nomás, ¿no? Van a hacer otra cosa. Actividades ahorita. S, subir archivo. Hasta, ahí ya acabo de subir uno. Después, voy acá. Voy acá. Acá. Este. Editar. Y agrego. Mira. La 3. Archivo. Ahí está. Subir. Y después. Ahí, a guardar cambios. Normal que es. Después 4R1 y potencia. Práctico. Editar. Editar. Seleccionar archivo. Si no estoy equivocado, la actividad única 2 es la potencia. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí quedó todo para el 4R1. Ahora después voy a hacer lo mismo para el 4R2. Bien. ¿Alguna otra duda que quieran decirnos? Ya tiene que entrar teoría un rato. Bueno, nos estamos viendo entonces
Hasta la semana que viene, esperemos que todo salga bien. Traten de usar hoja blanca para hacer el parcial, por favor. Cosa de que cuando saquen la foto sea mejor. ¿Eh? Bueno, nos vemos entonces. Chao.